mi sed, sacia mi sed, mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. ¿En qué áreas del ser humano actúan los espíritus oscurecidos? En el principio, los encostos causan 3 tipos de dolencias, es decir, atacan 3 áreas del ser humano: área mental, área física, área espiritual. Área mental. Esta es una forma muy usada por los espíritus para tomar las mentes de las personas. Lo hacen sin piedad, trastornando la mente y alojándose en ella. Más tarde, invitan a otro espíritu oscurecido para que tome parte en la destrucción. Hay casos donde se aloja una legión de encostos para poseer a la persona y destruirla. Sus víctimas no encuentran paz, ni de noche ni de día, llevándola a tener pensamientos depresivos, autodestructivos. Son dependientes a alguna sustancia como el alcohol, las drogas, ven sombras, personas fallecidas, tienen alucinaciones de todo tipo, escuchan voces y poseen deseos de suicidio. Área física. Las dolencias físicas son el medio por el que los espíritus procuran destruir y someter a su víctima. Atacan generalmente el sistema nervioso central, provocándole insomnio, dolores de cabeza, úlceras nerviosas, miedo, ataques de pánico, dolores de todo tipo en el cuerpo, desmayos constantes y una lista interminable de enfermedades. Área espiritual. Las dolencias espirituales son aquellas que presentan síntomas de enfermedades. Sin embargo, la medicina no puede localizar o diagnosticar la causa de la enfermedad. Es común que la persona recurra al médico, pero los resultados de su dolor o malestar no son concluyentes. El paciente muchas veces desconfía y duda de la capacidad de ese médico y decide visitar a otros, los cuales tampoco encuentran la causa de su padecimiento. En muchas ocasiones, la medicina aconseja a la persona que visite un psicólogo o a un psiquiatra, ya que considera que el mal es psicológico. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira.
Muy buenos días, que la paz y la luz de Dios esté sobre todos ustedes. Damos inicio al programa Hablando de Vida de la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en nuestra isla de Bonaire. Buenos días a los amigos que nos están escuchando por Alfa 93.1 FM. Muy buenos días a los amigos que también nos acompañan aquí a través de nuestra página por el Facebook. Quando uma pessoa é vítima de um mal, porque a Bíblia, a palavra de Deus disse que Satanás ha venido para matar, roubar e destruir. Está falando de uma luta espiritual, uma guerra espiritual que nós temos contra o mal. Mas o próprio Senhor Jesus, ele nos ha dado a autoridade para vencer este mal. A autoridade para vencer toda força maligna. Fíjese lo que a palavra de Deus nos revela nesta manhã. O profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 18, disse: E será anulado vuestro pacto com a muerte, e vuestro convênio com el Seol não será firme. O que podemos dizer sobre um pacto com a morte? É quando uma pessoa intenta sair adelante, intenta avançar, intenta vencer, pero não pode. Cada dia que passa, a vida desta pessoa se hunde mais. Cada dia que passa, a vida desta pessoa vai de mal a pior. Parece que esta pessoa tem uma aliança com o mal, tem um pacto com a morte. Porque quando está em casa, pensamento é de morte. Quando está no trabalho, pensamento é de morte. Quando está com a família reunida, pensamento é de morte. Pois nós hoje viernes, já acabamos de terminar a primeira reunião da manhã, vamos determinar que esse pacto com a morte, esta aliança com o mal, seja quebrada. Por la fé, o Senhor Jesus dijo em sua palavra: em mi nombre echarão fuera demônios. Então, em el nombre de Jesus, vamos determinar a liberação espiritual em la vida de los que estarão presentes hoje a esta reunião de liberação durante todo o dia. Ahorita a primeira reunião foi concluída, pero há uma reunião às 10 da manhã, depois às 3 da tarde e principalmente na vigília da liberação às 6h30 da tarde. Que é o que acontece na vigília da liberação? Há o rompimento das cadenas do mal sobre as pessoas que buscam a ajuda em Deus. Agora são 8 da manhã com 11 minutos. Quero que você ponga muitíssima atenção neste testemunho. Como esta pessoa chegou à Igreja Universal vítima de uma brujeria, pero por la fé alcançou a liberação. Mi nombre es Araceli de Santiago. Yo fui víctima de brujerías. Araceli empezó a padecer de mucho sufrimiento físico y fue a buscar ayuda con los doctores. Y además se sentía muy deprimida. Antes de llegar a la iglesia, yo padecía con depresión, ansiedad, nerviosismo. Eso me llevó a padecer de un parálisis facial. Tomaba de muchos medicamentos, iba a ver muchos doctores, pero la cura no llegaba. Entonces empecé a padecer con pesadillas, con miedo, con muchísima depresión y mi vida estaba pues vacía, triste, deprimida, sin ninguna solución. Sabía que había muchos trabajos de brujería contra la vida de su familia cuando encontraba elementos tirados afuera de su casa. Y los sufrimientos empezaron. Yo creo que fuimos víctimas de brujería en mi casa, en la familia, porque muchas veces encontrábamos
cosas tiradas en la puerta como rosas, tierra de panteón. A veces hallábamos cosas en la ventana del baño y yo recuerdo que eso hacía muchos problemas en mis padres, pleitos. Ellos lograban tener mucho, pero así como lograban tener, ellos empezaron a perder a mi papá su negocio, a perder pues la familia, se destruyó todo. Entonces yo creo que todo eso hizo que yo también padeciera de esos síntomas que yo empecé a padecer y eso me causó a irme de mi casa muy joven y pensando que iba a ser feliz en mi matrimonio y no fue así. O sea, empecé a padecer todo eso, problemas en el matrimonio, empecé a tomar alcohol a una edad pues muy joven y era una vida de sufrimiento y dolor. Por la desesperación, buscaron a los brujos, pero esto solo hizo empeorar la situación. Yo visitaba mucho los lugares de brujería porque, como dije, pues en mi familia se miraba que encontrábamos cosas, yo miraba que pues ellos visitaban lugares, mi mamá y así. Entonces a mí se me hizo fácil ir a buscar ayuda también de esa manera. Y sí, de hecho visitaba lugares, inclusive en un lugar ya me estaban enseñando hasta lo que era tirar las cartas. Empecé a aprender a hacer trabajos de brujería y para ver yo resultados en mi vida pero a fumar puros, trabajos para el amor y muchas cosas así que aprendí yo visitando esos lugares. Pero mi vida era pues peor, iba de mal en peor, vacía, destruida, sin salida realmente. Su vida empezó a cambiar a partir del momento que prendió la televisión y miró el programa que hablaba justo de sus problemas. Yo encontré la Iglesia Universal. Yo recuerdo haber pasado una vez por la calle y me invitaron, pero yo no acepté. Entonces, cuando yo una de esas noches en las que yo no podía dormir del insomnio, yo quedé toda la noche despierta con deseos de suicidio, malos pensamientos, todo eso. Entonces, al amanecer yo estaba desesperada, prendí la televisión y miré un programa donde alguien estaba pasando por algo como lo que yo estaba pasando y miré el testimonio, me llamó la atención. Ahí el obispo empezó a hacer una oración en ese momento. Yo recuerdo, doblé mis rodillas, empecé a orar junto con él esa oración, tomé del vaso de agua y yo me sentí aliviada, sentí un alivio. Yo dije, no, yo tengo que ir. Y empecé a ir y fue así que yo llegué, busqué ayuda, empecé a participar los viernes de liberación espiritual para liberarme de esos males espirituales que yo tenía, porque ahí me explicaron que era un mal espiritual que estaba en mi vida. Entonces empecé a participar viernes de liberación para liberarme y domingo para buscar la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, para llenar mi vida también espiritual. Desde entonces su vida ha sido transformada, liberada de toda la maldición y llena de la presencia del Espíritu Santo. A participar de los servicios de liberación y del Espíritu Santo, pues yo me empecé a ver que yo ya estaba liberada, yo podía dormir bien, empecé a sentirme diferente, ¿verdad? A sentirme con paz, a sentirme mejor y seguí perseverando los domingos para recibir el Espíritu Santo. Hoy yo me siento con paz, estoy feliz, estoy fuerte, llena del Espíritu Santo y en la presencia de Dios, que Él ha cambiado mi vida, me liberó espiritualmente, me ha llenado de su Espíritu y soy feliz con Jesús, aunque vengan luchas, dificultades, ¿verdad? Porque uno pasa a veces momentos donde uno pasa luchas y persecuciones, injusticias tal vez, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza para vencer, para luchar, la paz, el gozo, la alegría y tenemos la certeza que todo podemos si Él está con nosotros. Y fíjese que ella recibió la invitación en la calle. Cuando estaba pasando cerca de la iglesia, fue invitada, pero allí, en aquel momento, ella rechazó la invitación. Con sus propias palabras, ella dice que al llegar en la casa, todavía sentía los síntomas extraños en su cuerpo, en su pensamiento, el pensamiento de muerte. Pero la pregunta es esta:
Porque quando ela não recebeu a invitação em la puerta, cerca da igreja, em la calle, perdão, ela não aceitou ao momento. Porque o mesmo espírito maligno que atormenta a la vida de la persona, estava atormentando-la, é o mesmo espírito que hace las personas rechazarem qualquer invitação para participar da igreja. Qualquer invitação, porque os espíritos que atormentam, destruem as pessoas, não querem que elas buscam a ajuda. Lo que os espíritos malignos querem é que as pessoas sigam oprimidas e em casa, dentro da casa, sigam chorando, lamentando, dizendo: nadie me quer, nadie me ajuda. Pero se ela para reflexionar, ela já foi invitada. Ela sabe o que deve fazer, pero o próprio espírito maligno trabalha em la mente da pessoa para que ela não busque ajuda. Porque quando ela empieza a buscar a ajuda em Deus, en el Senhor Jesus, empieza as cadenas del mal serem rotas e quebradas. Nosotros hoy vamos a realizar, creo que es la cuarta unción, porque mientras yo hablo aparece, ve si aparece la imagen de donde los puntos donde los males atacan. Hablamos sobre la cabeza, hablamos sobre el pecho, hablamos sobre la espalda, donde los espíritus actúan para destruir las personas. Y hoy vamos a hacer la unción en las manos, para que toda a influência do mal que ha atacado através das mãos das pessoas sejam neutralizadas. Você não tem que pagar absolutamente nada. Você tem que vir com fé, porque vamos unir a fé para determinar a liberação. É necessária a liberação, porque o Senhor Jesus dijo: porque saliendo el mal, então entra o reino de Deus adentro da vida das pessoas. Quando são 8 da manhã com 20 minutos, eu pongo à sua disposição uma vez mais as linhas telefônicas 7179180 ou o WhatsApp 7823314. Eu vou agora na pauta, o que explica o que sucederá hoje, viernes de liberação, mientras você vai preparando o vaso com água. Eu tenho acá o meu em minhas mãos. Prepare, porque a liberação de esta senhora começou em la casa. Quando o obispo orou através do programa, ella em la casa preparou o vaso com água e orou junto com o obispo. Nós também vamos orar com você. Eu creio que a liberação começará aí onde você está nesta manhã. Amém? E vamos também escutar uma canção hermosa mientras você vai preparando o vaso com água. Eu vou colocar aqui no aceite. Não sei se você que está assistindo-nos por el Facebook pode ver o aceite que tenho eu acá. O aceite é o símbolo do Espírito Santo. E vou colocar os nomes acá dentro do aceite. Vou orar por la senhora Maximina Zelada. Aqui está o nome dentro do aceite. E por Olivia Gomes, também aqui dentro do aceite. Vamos a essa pauta. Quando são 8 da manhã, 23 minutos, já regresso. Hablando mais de vida, hablando de Deus. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Viernes, reunión de liberación espiritual, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. No hay otro amigo más fiel y en él solo debes confiar. No dejes de luchar porque Satanás se aprovechará y qué triste será volver a verte una vez más. Caído, perdido y sin fe. No dejes de luchar. No dejes de luchar porque Satanás se aprovechará y qué triste será una vez más, caído, perdido y sin fe. No dejes de luchar. Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. No hay otro amigo más fiel y en él solo debes confiar. Verte una vez más, caído, perdido y sin
las verdades y los problemas de cada uno encarados sin miedo. Aquí estamos hablando de vida. Una esperanza. Siempre existe una esperanza para todos los que desean ser felices. Con este objetivo, la Iglesia Universal del Reino de Dios desea llevar hasta usted un mensaje, una palabra. Si usted ya no tiene puertas que tocar, la Iglesia Universal se propone a conducirle a una puerta que está siempre abierta. A través de ella, usted encontrará la razón de vivir. No se desanime, existe una esperanza. Iglesia Universal del Reino de Dios, dispuesta para mostrar lo que es vivir y cómo obtener esta vida llena de felicidad, paz, amor y la seguridad del mañana. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Ocho de la mañana, 30 minutos. Prepare aí su vaso con agua, porque de aquí a algunos instantes entraremos en oración. Yo quiero poner aquí para la oración el nombre de Johnny Flores. También quiero colocar para la oración el nombre de la señora Olga Cruz. También para la oración el nombre de David Alves. Y el nombre de Eliana Ramos. Esse viernes, hoy, vamos determinar para que Dios venga quebrar todas las cadenas del mal y el pacto con la muerte, para que usted sea libre de todo el dominio del mal. Yo quiero que usted ponga atención a un testimonio más, cómo esta persona logró la liberación a través de la fe y del poder de Dios. Yo me llamo Gabriela Nava. Yo fui víctima de brujería. Gabriela vivía en un abismo de terror al ser atormentada por espíritus, además de sufrir el calvario del maltrato físico y verbal por parte de su esposo. Gabriela concluyó que todos sus sufrimientos se debían a que era víctima de brujería. Había veces que ya se había salido de control la situación con mi esposo porque peleábamos demasiado. Me golpeaba, me insultaba, me corría de la casa, me ofendía tanto que yo ya no encontraba la salida. Mi hija siempre estaba triste, mi hija estuvo a punto de suicidarse. Psicológicamente ella estaba siendo afectada mucho al grado de que ella ya no aguantaba más y ella se sentía culpable. Ella decía que tal vez los problemas eran porque ella había nacido. Y ella tomó unas tijeras donde ella quería cortarse las manos. Y yo en ese momento la descubrí. Yo creo que a mí se me hizo un trabajo de brujería porque siempre encontrábamos los carros con huevos estrellados. No fue una ocasión, fueron varias ocasiones. Y también encontrábamos cosas en la puerta como sapos. Había unos sapos horribles en el tiempo donde no era tiempo para que hubiera esos animales en la casa. También se escuchaban ruidos, se escuchaba que la casa tronaba. Una ocasión era como las 2 de la mañana donde yo escuché que tocaron la puerta del cuarto de la recámara
y me levanté y no era nada. A veces miraba sombras pasar y para mí eso me asustaba porque no entendía por qué estaba sucediendo todo eso. A veces escuchaba que me hablaban y volteaba y no era nada. Una ocasión sentí que alguien estaba arriba de mí, que no podía respirar. Sentía que me asfixiaba, sentía que me ahogaba, hasta que no sé cómo fue que desperté. Gabriela asegura que sus sufrimientos y pesadillas que ella vivía se las ocasionó la amante de su marido por medio de un trabajo de brujería para que su matrimonio fracasara. Yo no estuve unos días en la casa y en esa ocasión mi esposo aprovechó para llevar a esa mujer con la que él se había involucrado. Entonces, cuando yo regreso a la casa, yo veo que me hace falta un short y a partir de ese tiempo yo empecé a sentir esas cosas en la casa. Gabriela había perdido la esperanza que nada ni nadie le había podido ayudar. Se había resignado a vivir en su tormento. Pero llegó una luz de esperanza a cambiar el rumbo de su vida y la dirigió a un lugar que tendría la curación a todas sus enfermedades, sufrimientos y a todos sus problemas. Una ocasión que yo estaba limpiando la casa, escuché la radio. Desde ese momento llega la paz, la sanación de su salud y se rompieron las maldiciones de la brujería para siempre. Mi depresión, mi tristeza, el insomnio, todo se fue. Usando mi fe, se terminó la brujería. Yo soy feliz, tengo una nueva vida y le doy gracias a Dios. Y soy una mujer transformada. Todos los viernes, en la Iglesia Universal, combatimos y expulsamos de la vida de las personas todo síntoma y problema espiritual. Y si todo lo que está viviendo ya le parece algo normal, dése cuenta que bíblicamente está siendo víctima del mal. Males que le han hecho vivir enfermo, con depresión, en los vicios, en la miseria, la brujería que está acabando con usted y con su familia. Este viernes usted recibirá la liberación total y completa en su vida, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Viernes, reunión de liberación espiritual. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde en la Iglesia Universal, calle Industria Parriba, número 32. Para más información, comuníquese con nosotros al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. El silencio angustia el alma de aquel que necesita una respuesta. El tiempo lucha en contra de la esperanza que se va del corazón de uno. El silencio acompaña el tiempo. En su misterioso callar se alía al esperar. ¿Quién puede oír en el silencio la voz de Dios? ¿Quién puede ver más allá del tiempo? La fe, que nace de Dios en el corazón del hombre, es capaz de oír en el silencio y mirar las cosas más allá del tiempo. Quien posee esta fe tiene una vida abundante. Adquiera la fe viva, que agrada al Dios vivo y pruebe de todas sus promesas. Iglesia Universal del Reino de Dios, trayendo fe
esperanza y optimismo. São 8 da manhã, e nesse momento, 8 da manhã com 38 minutos, nós hablávamos em nossa igreja, neste miércoles de los hijos de Deus, sobre esta gran fiesta, a fiesta del matrimônio com el Cordeiro. Assim é, nós vamos a ter uma cerimônia matrimonial, espiritualmente hablando, em nossa igreja. ¿Por quê? A palavra de Deus, en el livro de Apocalipse, el capítulo 19, e en el versículo 7 está escrito assim: gocémonos e alegrémonos e démosle glória, porque han llegado las bodas del Cordeiro e sua esposa se ha preparado. Quando se habla del Cordeiro, se está hablando del nuestro Senhor Jesus, nuestro Cristo, Redentor e Salvador. E quando se habla de la esposa, se está refiriendo-se a la igreja. Nós somos la igreja, nós somos esta esposa e ele é el esposo. Então, a Bíblia nos diz: alegremos-nos, gocémonos e damos glória, porque ha chegado las bodas del Cordeiro. E a novia se ha preparado, a esposa se ha preparado. Nós estamos em los 21 dias del ayuno de Daniel. Desde o primeiro dia, houve uma preparação mental, espiritual, física, para este grande dia 23, que será este domingo. O último dia del ayuno de Daniel, nós nos apresentaremos delante de nosso Deus como a novia que se ha preparado para receber ao noivo. E neste caso será o derramamento do Espírito Santo. Nós queremos que aconteça este domingo o que aconteceu el dia de Pentecostes. El dia de Pentecostes, quando o povo foi lleno do Espírito Santo. E creemos, amigo, amiga, no Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo é o próprio Deus que nos envolverá, nos abraçará e nos llenará com sua presença. Também falava Joel miércoles que neste momento, mientras estamos aqui na terra, nosso Deus está no céu preparando preparando a igreja, preparando tudo para quando a igreja esteja com Ele, se pueda viver eternamente, desfrutando da presença magnífica e gloriosa do Senhor Jesus. Pero mientras a igreja não chega aí arriba, aqui abaixo, aqui na terra, aqui a igreja do Senhor deve ter a alegria, o gozo de ter a presença do Senhor Jesus, aún em meio de lutas, aún envuelto a lutas que temos, porque sim temos luta, pero não perder a alegria do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 14, e no versículo, déjame ver acá, o versículo 2, diz assim: em la casa de mi Padre, oiga bem o que o Senhor Jesus dijo, em la casa de mi Padre muitas moradas hay. En la casa de mi Padre muitas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para aquellos que têm com Ele pacto, uma aliança. E nós, este domingo, tendremos uma cerimônia matrimonial, espiritualmente hablando, entre a novia e o noivo, a igreja de Jesus. E você é nosso invitado especial. Você que nos ha escutado todos os dias desta semana, a semana passada,
e que estamos falando de que o domingo 23 será o domingo das bodas del Cordeiro. E você ha sentido desejo também de estar conosco. Você também disse, Pastor Oliveira, eu quero estar na igreja este domingo. Você é nosso invitado especial, você pode vir. E você não terá que pagar absolutamente nada, porque de graça recebimos, de grátis recebimos, de grátis te daremos. A presença de Deus te envolverá de uma maneira gloriosa, aonde não haverá mais vazio em tu coração, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, porque o novio chegará. O novio chegará através do Espírito Santo. Este domingo tendremos em la manhã 2 reuniões especiais. 7 da manhã, na primeira reunião, você pode vir com sua família, você vai invitar seus amigos para acompanhar-te em essa cerimônia. E especialmente às 9 da manhã, uma reunião especial, aonde a Igreja do Senhor estará recebendo a plenitude do Espírito Santo e estaremos culminando o ajuno de Daniel. Será um dia inolvidável. E eu quero que você preste atenção a esse testemunho, antes de que entremos em oração, como esta pessoa, ao receber o Espírito Santo, nos pode relatar o cambio que aconteceu em sua vida personal e em sua vida espiritual. Amém? Seu coração, seu caráter e sua maneira de pensar. Preste atenção. Yo empiezo a sufrir a partir de los 8 años. Tengo una violación por parte de una vecina. Esto porque mi madre tenía que trabajar, nos dejaba encargada, a mi hermana y a mí. Y entonces, a partir de esta violación, yo pues me destruye completamente. Empiezo a sentir una atracción muy fuerte por las mujeres. Yo trataba de contarlo, pero no tenía a quién. Y muchas veces también, por proteger a mi hermanita, yo también dejé que otras personas me tocaran para que a ella no le pasara nada. Después de esto, pues fue una tortura interna porque sí me vinieron deseos de estar con mujeres, pero yo pues ya no encontraba para dónde. Y después de esto, todavía para empeorar, yo vengo de una familia donde tengo 20 medios hermanos. Entonces uno de mis medios hermanos también abusó de mí. Esto viene a partirme aún más y a llenarme más de odio, de confusión, porque yo ya no sabía si quería hombres o si quería mujeres, si estaba bien, si no estaba bien, y no tenía a quién preguntarle. Y de ahí también fue una tortura impresionante porque yo ya empecé a sentir torturas espirituales. Esto era, en la noche sufría yo violaciones, amanecía con rasguños, con moretones, pero aún ahí también yo sentí una desesperación porque yo decía, es que me estoy lastimando, no tengo a quién contárselo, a quién se lo puedo decir, todos van a pensar que yo estoy loca. Entonces esa parte también trajo más hondo la depresión. Empezó a entrar una locura a mí de quererme quitar otra vez la vida, porque ya no, yo decía lo mismo que pasé de niña otra vez ahorita. Entonces yo ya estaba muy, muy mal anímicamente, ya no quería nada. Entonces después de ahí, para no pasar por estas torturas nocturnas, empecé a tomar mucho todos los días para no llegar y dormir. Y también para no llegar y dormir, empecé a acostarme con hombres, para que si por lo menos mis violaciones tenían que ser diarias, pues que yo viera que era una persona y que no sintiera que alguien me estaba torturando. Cuando yo tenía relaciones con hombres, yo despertaba y me sentía la más vil, la más basura, porque aparte había veces que no sabía ni con quién despertaba, entonces eso era peor. O sea, después de todo lo que yo ya había pasado, ahora me estaba pues
deshaciendo por dentro más. Ya no sabía ni lo que era bueno ni lo que era malo. Estaba pasando por realmente algo ya desesperante. Yo ya no quería vivir, ya no encontraba yo un motivo para estar viva. Llego al Centro de Ayuda Universal, empiezo a hacer cadenas, a perseverar y a luchar. Y después de un tiempo escucho del ayuno de Daniel, que es para recibir lo más grande que Dios puede darte. Y ahí es donde yo digo que voy con todo. Y también entendí que yo tenía que dejar todo lo que había en el mundo, yo lo tenía que dejar. Dejé los vicios, dejé el cigarro, el alcohol, dejé las amistades, dejé a los hombres, dejé todo lo que había hecho en mí, todo este vacío, este dolor. Yo dije, dejo todo, pero tómame, Señor, y cámbiame, transfórmame. El Espíritu Santo me sorprendió. Fue un día en casa, en el baño, empecé a cantar algo que ni yo sabía qué decía, empecé a bailar y ahí fue cuando dije, Señor, estás aquí, viniste conmigo, estás aquí conmigo. Fue algo increíble, maravilloso. Fue el día más feliz de toda mi vida, sentí una alegría, una paz, lo que nunca había sentido. Y sabía que Él estaba conmigo y me había tomado como hija. Hoy con el Espíritu Santo salió de mí toda esa amargura que yo tenía por las violaciones y los abusos. El deseo por las mujeres desapareció. Se quitaron las ganas de acostarme con hombres de uno y otro. Ahora el Espíritu Santo me llenó, ya no necesito vicio de alcohol ni cigarro. Ahora todo ese lugar o el vacío que tenía, ahora Él lo ocupa. Y estoy libre completamente de amargura, de dolor, de depresión. Todos esos tormentos que me había traído la amargura desde mi niñez, ahora ya no más. Ahora soy feliz, mi vida cambió completamente. Tengo una alegría por vivir, tengo un nombre, me llamo hija de Dios. El Espíritu Santo me dio un lugar. El Espíritu Santo me dio la paz, el Espíritu Santo me dio el valor que yo no tenía o que no sabía que yo tenía. Él me dio ese valor. Sé que soy importante para Él y el Espíritu Santo me dio la vida. El Espíritu Santo es algo por el cual vale la pena luchar, si es necesario, toda tu vida. Es algo que no importa el precio que tengas que pagar. Cuando tú lo tienes, sabes que vale la pena. Todo lo que hayas dejado, no hay cómo pagarlo, no hay cómo cambiarlo. O sea, tienes que dejar todo. Es vida o muerte. Y el Espíritu Santo es la vida. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, aquí estamos, en oración, por estas personas que no tienen más esperanza, por estas personas que estão agora fracassadas em todos os sentidos, enfermas, decepcionadas com a vida, involucradas, meu Senhor, en el vício. Mas quando nossos ouvidos escutam pessoas que chegaram a tus pés arruinadas, e hoje disse que o Espírito Santo é a vida, há uma esperança. Ah, meu Deus, há uma fé. Nos damos conta que o mesmo Deus de ayer não ha cambiado. É o mesmo Deus de hoje, que está operando, que está curando, que está liberando. Oh, Deus mío. Há tantas pessoas que participam na hora conosco
e choram porque têm seus filhos perdidos em el vício, em malas companhias, famílias que estão sendo dañadas por causa das mentiras, por causa da falsidade, por causa de brujerias, envidias e maldições, e estas pessoas não têm como vencer. Ajuda-las, que através desta oração seu poder las alcance de tal maneira que arranque esta carga pesada e dê a esta pessoa ânimo, forças, vida. Oro por aqueles que nos chamaram, que nos enviaram mensagem, aqueles que, meu Deus, puseram seus nomes e de suas famílias aqui no aceite. Toca-lhes, cura-lhes e neste momento, em nome de Jesus, recebam a vida. Consagra, Senhor, o vaso com água, aonde quiera que esta pessoa esteja, ao beber del água, sejam curadas, recebam o toque de Deus e recebam ânimo para buscar-te, porque quando te buscam, te encontram. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, eu lhe entrego essa oração em suas mãos. Amém e amém. Se você crê, aí é onde você está, o poder de Deus lhe alcança. Seja tocado, Deus lhe ha perdonado também. Receba a vida, pode beber del vaso com água e seja fortalecido e bendecido. Amém. Mi Dios me ama como soy, viéndome caído me levantó, mis manos agarran las de mi Dios me ama como soy. Graças a Deus por isto que temos uma oportunidade, porque assim como somos, nuestro Deus nos ama. O Senhor Jesus quer entrar em nossas vidas, aunque tengamos errores, pecados, pero su misericórdia é infinita. Então, chego ao final do programa Hablando de Vida e desta manhã, com a invitação para que hoje você venha receber a liberação total, 10 da manhã, 3 da tarde, especialmente às 6:30 da tarde, e este domingo, você é nosso invitado especial às 7 da manhã e especialmente às 9 da manhã, no dia do matrimônio, as bodas del Cordeiro. Manhã sábado, prepare sua roupa, prepare seu anillo, para que este domingo seja o domingo mais glorioso de sua vida. Calle Indústria Pariba, número 32, é a direção de nossa Igreja Universal aqui na isla de Bonaire. Que tenha um feliz fim de semana, que o Espírito Santo lhe bendiga a você e toda a sua família, e que o Espírito Santo tenha lugar em seu coração hoje, amanhã e sempre. Termina essa programação com esse mensagem de Cecília, que habla sobre o livro do obispo Macedo, mensagem de ânimo, e será então hasta a próxima semana através de Alfa 93.1 FM, pero na Igreja Universal nós nos encontraremos. Tchau, tchau, feliz fim de semana. Irritante. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia.
No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Salmos capítulo 37, versículos 7 y 8. Y sin duda es irritante ver a personas practicando el mal. Más irritante aún es ver eso entre los que se dicen de Dios. La maldad se ha esparcido por el mundo de tal manera que cada día suceden más y más situaciones que nos provocan ese tipo de indignación. Sin embargo, no podemos impacientarnos con eso. Dios le orienta a mantener el autocontrol en esos momentos y a no irritarse a causa de aquel que prospera en su mal camino. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites. Puede ser un consejo difícil de ser practicado cuando hierve la sangre. Sin embargo, si no fuera posible, Él no nos pediría que lo hiciéramos. Pero ¿por qué Dios nos pide eso? ¿Por qué quiere que el mal prevalezca? 1000 veces no. Él nos pide eso para que pueda hacer justicia. Si nos indignamos contra la persona y nos impacientamos por el hecho de que continúa practicando la injusticia, desviaremos nuestra atención del verdadero enemigo, el espíritu maligno que creó la situación. Dejando la ira, confiaremos en Dios, entregándole a Él la solución de ese caso. Entonces Él hará prevalecer la justicia. Mantenga el autocontrol y confíe en Dios para que la justicia prevalezca. En todo el mundo, millones de personas se están preparando para este día, el día de su alianza con Dios. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. En el último día del ayuno de Daniel, la fiesta de la boda del Cordero, un día único para los que firmarán un compromiso eterno con el Señor Jesús y que tienen sed de conocerlo personalmente. Para este día, prepare su mejor ropa, sea nueva o que ya tiene. Prepare también un anillo, de acuerdo con lo que tiene, o puede ser también su anillo de boda. Usted se pondrá este anillo después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, sellando su alianza con Dios. La fiesta de boda del Cordero, el día de su alianza con Dios. Domingo 23 de agosto, especialmente a las 7 y 9 de la mañana, 3 de la tarde y 6 y 30 de la tarde. Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Para más información, llámenos al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida. Nove está chegando, quem preparado estará. Nadie sabe el momento en que la puerta se cerrará. Estás pues avisado
que el novio va a venir. Cualquier momento es el tiempo que puedas partir. Voy a subir a las alturas, con mi novio a encontrar.